la ley del desalojo, perdón, con intervención notarial. Y pues nada, estamos muy contentos y muy agradecidos con el doctor de poder prestarnos eh, un, este pedazo de tiempo, ¿no? Y poder compartir con todos ustedes también sus conocimientos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Les Rocío, ¿qué doy el tal? pase. ¿Qué tal Rocío? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, creo que ¿puedo comenzar? A ver, ¿Sí? sí, sí, quiero darle compartir la pantalla. Ok. A ver, Rocío, confirmen por favor si está correcta la pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, ya perfecto, empezó a compartir. Perfecto. perfecto. Buenas noches con todos. Eh, y previamente quisiera comenzar diciendo, ¿no?, que me es grato compartir una ponencia respecto a un tema que es bastante importante en el área legal y sobre todo que es innovador. ¿Por qué es innovador? Porque es una manera nueva que nosotros los abogados estamos ahora llevando a cabo para esta situación, ¿no?, que a veces nos vemos involucrados para poder, o sea, requerir a ciertas personas que se retiren de nuestros domicilios o inmuebles. Primero, podemos decir que la ley 3933, que es la ley con intervención notarial, de formación notarial, nace a razón de como una forma alternativa de un desalojo. Previamente quisiera definir qué cosa es un desalojo. Desalojo, en palabras simples, lo podemos entender como aquel requerimiento, ¿no?, en el cual un propietario, en este caso un propietario, solicita para que le devuelvan ese inmueble. Ahora, para el desalojo no necesariamente puede ser un propietario, puede ser un arrendador. Un arrendador que tiene para poder ejecutarlo. Es decir, por ejemplo, yo me puedo encontrar en Estados Unidos y tengo un inmueble que deseo alquilarlo. Le otorgo un poder, por ejemplo, no, por ejemplo, a mi hermano y le indico, hermano, tú te encargas de toda la administración, entre las cuales, o sea, poder desalojar de ser necesario. Entonces, él no es propietario, pero a raíz de ese poder sí puede desalojar al inquilino. Y un tercer interviniente podría ser, por ejemplo, un administrador. Un administrador de un condominio de diversos inmuebles podría solicitar ese desalojo. Entonces, teniendo ya clara la idea de qué se entiende por desalojo y quiénes son los partícipes en ese desalojo, podemos decir que el desalojo es el derecho a una restitución. Es decir, o sea, el inquilino o arrendatario me restituya, me devuelva el inmueble que fue alquilado. No necesariamente puede ser un departamento, puede ser una casa, un local comercial o un local industrial. Esta norma, la norma 30933, que es la ley que regula el desalojo con contención notarial, también nace a razón de la excesiva carga procesal que existe a nivel judicial. Todo el mundo sabe, incluso y mucho más los abogados, que el Poder Judicial lamentablemente tiene una carga procesal excesiva. Es en ese sentido que nuestros legisladores vieron conveniente la promulgación de esta norma, la creación de esta norma, o sea, que es una tercera forma, hasta cuarta forma diría yo, de desalojo. No confundamos, no confundamos que es un método alternativo, no, es una forma adicional
que nuestra legislación nos permite para poder llevar a cabo un proceso de desalojo. Es decir, recurrir a una jurisdicción privada. ¿Cómo comienza este proceso de desalojo con intervención notarial? Lo quiero definir en dos etapas. La primera, que es la intervención notarial, o sea, del propio notario, y la segunda etapa, que va a ser a nivel judicial. De repente se preguntan, pero si me estás diciendo que voy a recurrir a la vía notarial y descarto la vía judicial, ¿por qué ahora me dices que tengo que recurrir después, en la segunda parte o segunda etapa, al órgano jurisdiccional? Yo les explico eso claramente. Primero, para que un proceso de desalojo sea sometido a esta ley, debe considerarse tres supuestos claves, por no decir básicos. El primero, que el contrato esté inscrito en un FUA, un formulario único de arrendamiento, o en una escritura pública. Primer requisito. Segundo requisito es que ese contrato establezca la cláusula de allanamiento futuro. ¿Qué quiere decir la cláusula de allanamiento futuro? Que el inquilino o arrendatario se somete, o sea, automáticamente, a que yo ya no lo voy a requerir, sino simplemente cuando vence el contrato o por incumplimiento de pago, se somete o se allana a la devolución del inmueble. Y el tercer requisito es que las partes, en este caso, y sobre todo el inquilino o arrendatario, se someta expresamente a la ley de contratación notarial. Es decir, partamos por esos tres. Uno, que el contrato esté inscrito en un FUA o que esté inscrito en una escritura pública. Dos, que presente la cláusula de allanamiento futuro. Y tres, que presente también la cláusula de que se somete a la ley de desalojo con intervención notarial. Hablemos un poquito de requisitos de procedibilidad, que estos deben estar previamente establecidos y claramente puntualizados en el contrato. Que el inmueble debe estar individualizado de manera inequívoca, consignando las referencias precisas de su ubicación. Eso es lo que a veces no se consigna en los contratos. Por ejemplo, ¿no? Como bien se puede apreciar en la diapositiva, ¿no? Una casa de 2 pisos, la dirección exacta, una sola puerta de fierro, una fachada de color celeste y las colindancias. Hay que ser a veces con los contratos, y en lo personal trato de serlo, y siempre es mi recomendación ser, o sea, es mejor que sea que sobre a que falte, ¿no? Sea como se dice. ¿Por qué? Porque a veces esas cosas, o sea mínimas, pueden servirme a futuro. Este es un requerimiento exclusivo para la aplicación de no solamente la norma, sino una exigencia contractual. Como pueden ver, por ejemplo, acá están dos. El FUA, que es un formulario único de arrendamiento de inmuebles destinados a ser vivienda FUA, o en la segunda imagen, que es una escritura pública. Como estaba justamente comentando, es el primer requisito, ¿no? Que el contrato debe estar inscrito en estos dos documentos. Claro, puede optarse por cualquiera, no es que sean los dos. Puede estar inscrito en el FUA o puede estar inscrito en escritura pública. Dos cláusulas importantes: cláusula de allanamiento futuro y cláusula de sometimiento a la ley 30933. ¿Cómo comienza, cómo doy inicio luego de haber cumplido con los requisitos de procedibilidad que me exigen básicamente para poder someter un desalojo a la ley de desalojo con intervención notarial? El sujeto activo en este caso del contrato, que podría ser el propietario, el arrendador o el administrador,
necesariamente tiene que indicar nombre de propietario, arrendador o administrador, el domicilio legal en este caso, el documento de identidad y la firma. En este caso, el sujeto pasivo, ¿no?, del contrato vendría a ser el arrendatario. Debo indicar nombre del arrendatario, el domicilio contractual, es decir, el domicilio del contrato. Número o copia del documento de identidad si es que lo hubiera, ¿no? Porque, bueno, se entiende que sí lo tengo porque cuando firmo el contrato establezco los requisitos mínimos de identificación de las partes. Adicionalmente a ello, se presenta el original o una copia legalizada del formulario, o sea, del FUA, o la escritura pública del contrato. Es decir, puedo presentar mi original o lo puedo presentar con una copia legalizada. Asimismo, una copia legalizada de una carta notarial cursada al arrendatario. Es decir, un requisito también de procedibilidad para este proceso de desalojo es que yo le haya cursado una carta notarial previa al arrendatario por dos supuestos básicos. Uno, por vencimiento del contrato o simplemente por incumplimiento de pago. Son las dos únicas causales por las que yo puedo someter este desalojo con intervención notarial. Como estaba mencionando, ¿no?, puedo someterlo por el vencimiento del plazo contractual que está estipulado, es decir, yo fijo en el contrato, mi contrato de arrendamiento será del 1 de enero 2020 al 1 de enero 2021, mi plazo contractual. Incumplimiento de pago, ¿no? ¿Qué quiere decir? Básicamente que yo como arrendatario en este caso he incumplido por más de 2 a 3 meses de acuerdo al contrato. Ahora, un punto vital que sí debe ser considerado para la elaboración de este contrato, que yo debo indicar la cuenta corriente o la cuenta de depósito en la cual yo deba hacer la transferencia. Es decir, debe consignarse el número de cuenta del arrendador para yo como arrendatario poder hacer el depósito. Y ya estableciendo todos estos puntos básicos, ¿cómo comienza todo? Cuando yo presento mi solicitud ante un notario de mi provincia o mi jurisdicción donde se encuentra el inmueble. Le digo, señor notario, con mi solicitud, quiero notificar al arrendatario a razón de este incumplimiento contractual por vencimiento de contrato o por falta de pago. Una vez que el notario recibe mi solicitud de desalojo en aplicación de esta norma, lo que va a hacer el notario va a ser verificar los requisitos de procedibilidad. Si cumplen con los requisitos a cabalidad, doy por aceptada la solicitud e inmediatamente notifico al arrendatario, otorgándole por norma un plazo de 5 días para que este arrendatario señale en qué causal de esta norma se enmarca su proceso. Bien lo menciono otra vez. Las únicas dos causales por las que yo puedo someter un desalojo con intervención notarial es por vencimiento del contrato o por incumplimiento de pago del contrato. En este caso, el arrendatario podría presentar, por ejemplo, una posición, ¿no?, por 3 supuestos básicos. Uno, por haber renovado el contrato, es decir, yo le digo al notario, ese notario, no procede esta solicitud de desalojo con intervención notarial porque yo ya renové con el señor, acá está mi contrato nuevo. Porque estoy al día de los pagos. No, el señor quien ha solicitado el desalojo está mintiendo, porque yo estoy al día y acá están mis comprobantes.
Es decir, también se le da su derecho de defensa, ¿no? O por el incumplimiento de las formalidades de la presente ley. Por ejemplo, de repente, o sea, el propietario, el arrendador o el administrador no cumplió con enviar la carta notarial de requerimiento. Yo como arrendatario me fijo eso y digo, ¿sabes qué, señor notario? Hay un cumplimiento de la formalidad que la ley estipula. Y la ley estipula que yo previamente a la solicitud deba cursar una carta notarial, señalando que se vence el contrato, ¿no? O que se resuelve por falta de pago. El notario extiende el acta, un acta, ojo, es un acta de constancia. Este documento que extiende el notario es un acta de constancia, ¿no? Ya sea del vencimiento del contrato o de la resolución del mismo por falta de pago. Es decir, el notario mismo constata cualquiera de estas dos causales que se hayan visto inmersas o que se haya ejecutado. Esa acta, a su vez, declara, después de la revisión, declara si procede o no procede el desalojo. Esta acta, ojo, señores, tiene la categoría de un título ejecutivo. Entonces, acá podemos decir, ahora, después voy a seguir comentando porque quiero después entrar a la segunda parte que les mencionaba. De no configurarse a una de estas causales, solamente el notario emite también el acta indicando de que no se cumplió con las causales y por ende no procedería el desalojo y pondría fin al proceso levantando el acta que señale que el trámite se concluye. Ahora, ¿por qué lo separé al comienzo en dos partes? Ya mencioné que la primera parte es el requisito de procedibilidad, cómo inicia el proceso con la solicitud de desalojo de función notarial, los requisitos que debo cumplir para someter este procedimiento a la jurisdicción notarial, ¿no? Y todo el procedimiento hasta la emisión del acta de constatación que me indique que procede o no procede el desalojo. Una vez que yo tengo mi acta de constatación en la cual el notario me dice, ok, procede el desalojo. Ahí comienza la segunda parte. Tengo que esa acta, que va a ser previamente legalizada por el notario, voy a ir al Poder Judicial. Ante un juzgado de paz letrado de mi jurisdicción o de jurisdicción del inmueble, donde se encuentra el inmueble, o sea, se encuentra el distrito. Entonces, ahora, claro, uno dice, pero ¿por qué voy a tener que regresar por judicial? De repente me voy a demorar un montón otra vez, o sea, va a ser como si nada. No. Esa es la parte no sencilla, pero más célere del proceso. Que el juez de paz letrado, que ve mi proceso a razón de esta desalojo de condición notarial, lo único que va a validar es si se han cumplido las formalidades y de ser así, que se cumpla. ¿Por qué? Porque mi acta de constatación notarial tiene mérito de título ejecutivo, ¿no? Entonces, al tener la calidad o mérito de título ejecutivo, como su nombre lo dice, ejecutivo, o sea, va a ser ejecutable previamente de la revisión que ya lo mencioné. Entonces, una vez que el juez evalúa todo eso, lo que solicita inmediatamente es el lanzamiento en este caso, o sea, el inquilino o arrendatario. Una vez obtenido ese lanzamiento y haber conseguido ese desalojo, estaría ya concluyendo mi proceso. Quiero comentar
varios puntos también sobre este proceso. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una ventajas, porque no solamente hay una, dentro para la aplicación de esta nueva modalidad de desalojo? Por ejemplo, que es más célere, ¿no? Mientras yo, al menos se lo digo en la práctica, como abogado, me puedo demorar 1 año, 2 años, hasta 3 de repente el juzgado, ¿no? Para yo tener de repente hasta una sentencia y, ojo, yo puedo tener, o sea, una sentencia en una instancia que me diga, ok, que me otorgue el derecho de, ok, tal persona debe desalojar el inmueble, pero si esta persona apela, los abogados sabemos que es una apelación con efecto suspensivo, es decir, que no se va a poder ejecutar hasta que la segunda instancia pueda resolver. En ese caso, me voy a demorar un poco más de tiempo. ¿Por qué cedre? Porque el periodo en que resuelve el notario es muy cortísimo, no dura más de 1 año. Se me quedó, y creo que me estoy diciendo mucho. Y va a depender mucho también de la flexibilidad también del notario. Es más eficiente, no solamente por la celeridad, sino porque recurro ante, ante una jurisdicción, llamémosle privada, ¿no? Que está viendo mucho más estos temas. O sea, es un poco más especializado, diría yo, ¿no? Respecto a este tema. Esos considero yo que serían, y bueno, las principales es que descongestionaría el Poder Judicial visualmente, ¿no? Sería una ventaja total. Y de repente podríamos decir algunas desventajas respecto a este proceso. Entiendo yo ahorita que es un proceso un poco costoso. Y esto ya comienza, o sea, a discriminarme un poco a quienes puedan tener acceso a este proceso, este proceso notarial, ¿no? Y muy aparte también que tengo entendido también que son pocas las notarías que están realmente llevando a cabo estos procesos. La verdad, son muy pocas, sí, muy pocas. O sea, de las 5 o 6 notarías que yo pude haber preguntado, de las cuales creo que 2 nada más me dieron sí, estamos llevando, pero con ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque es un desalojo, es una forma de desalojo bastante nueva, o sea, es innovativa. Y sobre todo, que es, como ya lo voy diciendo, es bastante célere, bastante célere. O sea, son requisitos muy puntuales para yo poder ejecutarlo. Bueno, eso es, o sea, respecto a este proceso. O sea, la verdad, no es un proceso tampoco muy largo. No es un proceso muy complicado. Creo que la forma de llevar el proceso, el procedimiento, incluso hasta su ejecución, podrían llevar, creo yo, a 1 año y medio y eso, como ya lo hubiera comentado en su momento, ¿no? Entonces, esas son las partes más o menos de este proceso de desalojo con intervención notarial. Descongestionaría bastante el sector judicial, sí. O sea, y creo que es una oportunidad para, para nuestra legislación, para nuestra área legal, ¿no? De poder someter incluso la mayor parte de estos contratos de arrendamiento, porque son a través de los contratos de arrendamiento, este proceso de desalojo. Yo creo, y esa es la opinión personal, que dadas las situaciones que no son de por la pandemia, que ahora nos aqueja a todos, sino después de la pandemia y en sí en la vida, debemos buscar siempre tratar de conseguir no cosas fáciles ni rápidas, pero sí eficientes. Y esta norma creo que es una prueba de ello. Buscar la eficiencia para no dilatar más procesos. Entendemos, por ejemplo, que el Poder Judicial tiene bastante carga, sí, yo lo sé, pero también existe, por ejemplo, el bien jurídico protegido en este caso, que es la propiedad. Yo no, yo no concibo, y me lo dicen varias personas, ¿no? O sea, doctor César, yo no concibo que para poder recuperar mi propiedad que es mía, o sea, que está emitiendo la propiedad, yo tengo que esperar 1 año, 2 años. Sí, le digo, o sea, este también me sorprende porque
en la universidad yo entendía que los procesos iban así, así, y ya tenían mi sentencia y ganaba, pero no, o sea, en la realidad es bastante diferente, ¿no? Y a veces uno le gustaría decir, sí, yo sé que va a ser más rápido, pero sería mentir a un cliente y creo que no es la idea, no de los abogados ni de nadie en sí. Entonces hay que aprovechar esa norma, que hay que salvaguardar ciertos aspectos. Por ejemplo, el tema de la ejecución, ¿no? El tema de la ejecución, que es un punto de quiebre, porque si bien es cierto, lleva rápido el proceso notario, pero no puede ejecutarlo. Y, por ejemplo, ahí estaría un poco limitado su procedimiento, ¿no? Creo que si ya hemos sido flexibles con esta norma, descongestionando el Poder Judicial y creando una nueva modalidad de desalojo más, más flexible y más célere, creo que por ahí también podríamos implementar o tratar de coadyuvar a que sea mucho más eficiente este procedimiento. Bueno, eso es con respecto al desalojo con intervención notarial. Eh, Paso hasta las preguntas del público, con todo gusto. Muy bien. Sí, muy interesante el tema. Es una norma bastante innovativa y tiene razón, ¿no? Porque es cierto de que el proceso de desalojo es un proceso bastante largo, bastante tedioso. Y bueno, esta es una solución que nos da el legislador, ¿no? Pero también hay que saber salvaguardar lo que es el derecho de posesión que tiene, porque siempre hay esa disyuntiva, ¿no? Entre el derecho de posesión y el derecho de propiedad que tiene el propietario, ¿no? Y la posesión es bastante protegida en nuestro cuerpo normativo acá en el Perú, ¿no? Con decir que no se puede ni siquiera, a un inquilino no le puedes cortar la luz o cortar el agua porque ya estás cometiendo usurpación, ¿no? Exactamente, por ejemplo, para poder, o sea, añadir un poco más, e incluso esto desincentiva la inversión privada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como inversionista, va a haber redundancia, o sea, quiero invertir en compra de inmuebles y me veo atrapado en el sentido de que para poder desalojar a alguien tengo que demorarme 2 años, 3 años, particularmente yo no lo haría, ¿no? Entonces, creo que con esta norma va a flexibilizar mucho esto y va a generar que más personas quieran invertir en esos temas. Claro, sometiendo todo a estos requisitos ya previamente establecidos, ¿no? Exacto. Hay una consulta, César, es Sí. si es que en estos casos procede lo que es el levantamiento, después de que se da ya que se tiene la ejecución. A ver, de repente, para poder entender, o sea, levantamiento en qué sentido, de la, o sea, inscripción del inmueble, o de repente, para poder entenderlo un poquito más, de repente, Es cuando ya se tiene la carta notarial, ¿no? Del desalojo en sí, que se entendí da. ya, 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 pero o sea, ya, yo tengo mi cierta constatación y eso lo llevo como, ya, como bien lo estaba mencionando, eh, o sea, perjudicial. Y una vez Claro. llevado a perjudicial, le solicito al juez de paz letrada en este caso que ejecute esa acta de constatación notarial. Y una vez que el juez verifica los requisitos que se han cumplido debidamente por norma, solicita el lanzamiento. ¿Qué quiere decir lanzamiento? Correcto. Que yo le diga, o sea, el ocupante se retira. Y si de repente no lo quiere hacer por las buenas, existen mecanismos como auxilio judicial o público para poder llevar a cabo. Correcto. Y hay otra pregunta, indica, en caso de que se tiene un arrendatario que no quiere retirarse,
¿puede proceder el desalojo notarial? ¿Cuál sería el tiempo? Entiendo Ah, de que se refiere a que no quiere retirarse una vez que ya ha culminado el contrato. claro, el tema es que para yo someter un proceso de desalojo notarial, tengo que haber previamente, o sea, tengo que tener o sea, mi fuga o mi contrato inscrito en registros públicos. Y debo cumplir con las dos cláusulas. La cláusula de allanamiento futuro y la cláusula de que el arrendatario se somete a esa norma. De no existir estas cláusulas, de no haber estado el contrato en el fuga o en la escritura pública, no puedo someterlo. Son requisitos de procedibilidad. O sea, deben estar previamente establecidos en el contrato para que yo pueda someter mi desalojo a la jurisdicción notarial. De no ser así o de no encontrarse esos requisitos, necesariamente tengo que recurrir al Poder Judicial. Correcto. Otra pregunta del público que estoy visualizando es, ¿se puede sacar un inquilino sin orden de desalojo? A ver, ¿se puede sacar un inquilino sin orden de desalojo? Bueno, si lo convence que se retire o si llegan a un acuerdo conciliatorio, o sea, por ejemplo, fijar una fecha de retiro. ¿Qué pasó? Les comento pues un caso así bien simple. Eh, Había un inquilino que debía 6 meses y el propietario decía, no, ya estoy cansado de que no me pague, yo también vivo de mis rentas y me está perjudicando. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se le invitó a conciliar. Le invitó a conciliar y en conciliación, como se está poniendo ya un poco media picante la cosa, ¿no? Ese propietario dijo, ok, ¿sabes qué? Te condono esos 6 meses. No, no me pagues nada, pero retírate en noviembre. Y lo aceptó. Lo aceptó. ¿Sabes qué? Perfecto. No voy a pagarte nada. Chance hasta noviembre. Y perfecto. Los dos felices llevaron su acta de conciliación. Ahora vamos a esperar a noviembre si es que realmente se retira, ¿no? Pero ante un proceso como tú me lo mencionas, sí, o sea, sí lo puedo sacar. Lo puedo hacer por vía conciliación si es que hay acuerdo, o necesariamente tengo que someter un proceso de desalojo, en este caso a través de la vía judicial. Si es que no he cumplido con los requisitos para someter mi desalojo al notario público. Y en caso de que, de como estabas comentando, de que hay un acuerdo, ¿no? ¿Qué consecuencias habría en caso de que se pasara el tiempo, ¿no? A pesar de que hay un acuerdo, se pasó, se cumplió el tiempo y no se ¿Mm? cumplió con ese, con retirarse del inmueble. ¿Procede también el Claro, desalojo? ¿O cuánto demora? claro. O sea, pero el proceso no se llama desalojo, sino, entiendo yo que es el acuerdo de lo que estaba mencionando, ¿no? O sea, de conciliación. Si es ese acuerdo, yo lo someto a un proceso de demanda de ejecución de acta de conciliación. Es decir, el juez va a verificar si se cumplió o no se cumplió el acta y va a solicitar su cumplimiento. Es decir, si no se cumplió, llegó noviembre y no se cumplió que tal persona deba dejar el inmueble, a través de su admisión va a solicitarle que se retire inmediatamente. Una última pregunta, César, Sí. es, ¿se puede cobrar los meses que se deben del desalojo, después del desalojo? ¿Se le pueden cobrar al inquilino? A ¿O ver, bajo qué proceso sería eso? esta es una buena pregunta. Y en lo personal, el proceso al que yo recurro por lo general es una obligación de dar suma de dinero. Una obligación de dar suma de dinero en la cual establezco que tantos meses tú no me pagaste, por ejemplo, de enero hasta junio, julio, y por eso te cobro. Pero como le digo, a través de una demanda de ejecución de dar suma de dinero. Sin perjuicio de las formas cautelares que yo puedo interponer, ¿no? Por ejemplo, embargo de cuentas, de repente si tiene un auto, claro, también depende del monto que me deba, ¿no? Le puedo dar el carro, cosas así. O sea, ya es un procedimiento
que ya uno como abogado se analiza para poder dar información al cliente, ¿no? Pero sí, o sea, sí se puede cobrar. Correcto. Siempre que sea en una vía separada. Exactamente. Hay Ahora, una, también, o sea, perdón de corte, o sea, también yo podría pedir dentro de la demanda de desalojo que como una segunda pretensión que pague esos meses que dejó de pagar. También lo correcto. podría hacer. Como una demanda acumulativa. Exactamente. Hay una última pregunta que estoy visualizando ahorita. Indica, ¿es legal que el notario se niegue a realizar la segunda etapa del trámite referida al acta ejecutiva de desalojo? Eh, o sea, a ver, en negarse a que me emita mi acta de constatación que legalice ese expediente y lo remita al Poder Judicial, en lo personal no es legal. No es legal, porque el notario, a raíz de esta norma, está obligado a que una vez constatado que se han dado una de las dos causales, que se ha vencido el contrato o ha cumplido con el pago, yo emito mi acta de constatación. Y una vez con esa acta de constatación, yo la legalizo y la remito al Poder Judicial. O sea, está obligado el notario sí a remitirla. Correcto. Bueno, César, por lo que estoy viendo, ya no hay más preguntas del público. Nosotros te agradecemos desde la familia Interdocente, te agradecemos por el tiempo, por habernos transmitido tus conocimientos este tema tan innovativo, tan importante, ¿no? Sobre todo para todas aquellas personas que viven, ¿no? De sus rentas, que viven de arrendar sus inmuebles, ¿no? Y que es cierto que se ven tantos casos tan injustos, ¿no? Que hay muchos inquilinos o muchas personas que incluso se dedican a esto, ¿no? Como saben de que no los pueden sacar sin una orden, ya se alojan en el inmueble y se aprovechan, y en fin. Pero bueno, Exactamente. esa es una... Exactamente, o sea, muchas personas, como se dice, que viven de sus rentas, que está bien, ¿no? Creo que es lo ideal, creo que o sea, toda persona, ¿no? Pero también nos vamos, o sea, a la otra parte, que hay personas que también se aprovechan de esto, ¿no? Y como saben, eh, esa deficiencia, esa negligencia a veces que existe en el Poder Judicial de la carga procesal que hace que demore los procesos, y como a veces como que comienza a investigar, ¿no? A ver, ¿por qué demora el Poder Judicial? O de repente, a ver, si yo hago esto, demoro, dilato, y al final me tomé 2, 3 años y nunca saqué a la persona. Y eso inclusive desincentiva, ¿no? Porque digo, pucha, quedarme 2 años no tiene caso, ¿no? No tiene caso. Entonces, pero como refería, creo que esta norma es, o sea, muy importante y solamente hay que saber, o sea, aprovecharla y que nos va a dar, la verdad, a menos particularmente me da muchas facilidades, ¿no? Porque si yo le digo al cliente, mira amigo, este, cumple estos requisitos y sometemos el desalojo a un notario, o sea, sería un golazo. El único tema es el tema del costo, ¿no? Que lamentablemente es un poco elevado el costo. O sea, mientras yo judicialmente puedo demandar con menos de 100 soles a veces por el tema de las cuantías, pero con vía notarial excede incluso hasta el sueldo mínimo, diría yo. Correcto. Me indican de que hay otra pregunta, César, disculpa. No, no, espérame. Sí, Estamos viendo de que me indican cuánto tiempo de plazo tiene para que se pueda desocupar el inmueble. esa pregunta la Entiendo que una vez que entiendo ya. que es desde que yo llevé mi acta notarial, no, o sea, por judicial, o sea, el juez lo evaluó y sacó la orden de lanzamiento. Bueno, ahí sí, lamento decir que a veces Ujú. ahí va a correr mucho el plazo que establezca el juez, ¿no? O sea, yo
no podría decirte un mes, 2 meses, porque son temas que escapan no solamente de 100 personas, sino de muchos abogados, ¿no? Porque ahí sí va a requerir mucho el tema de la carga procesal que tenga ese juzgado, sin perjuicio de las acciones que nosotros como abogados podemos, o sea, insistir tanto al juez como a los secretarios en este caso, ¿no? Pero, señalar un plazo no podría ser, ¿no? Puede ser 2, 3 meses para manejarlo así. Correcto. Bueno, creo que ahora sí, ellas ya son todas las preguntas. De verdad que te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado. Es un tema que muchos no conocían por lo mismo de que es una nueva normativa, ¿no? Y pues nada, estamos muy satisfechos con tu ponencia brindada y esperamos contar con tu colaboración en próximas ponencias, ¿no? Toda a la disposición de tu tiempo. Claro que sí, Rocío. Eh, mu- Encantado siempre de poder transmitir mis conocimientos. Muchas gracias, César. Y también le agradecemos